El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar fruto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Y vendrán días en que les quitarán el esposo, entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nombre del Señor. Ok, el día de hoy, hijos, la primera lectura y el Evangelio habla del ayuno. Y es una situación que muchos de nosotros podemos empezar a no comprender del todo, porque no sabemos los efectos espirituales del ayuno. Primera característica de poder espiritual, que el ayuno nos hace ser más sensibles ante la injusticia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a ayunar, cuando yo empiezo a hacer una circunstancia, yo ya estoy empezando a tener una carencia. Y al tener esa carencia, yo empiezo a valorar lo que tengo alrededor de mí. Cuando nosotros empezamos a tener esta situación, lógicamente nos hace más sensibles. Si nosotros empezamos a darnos cuenta, por ejemplo, de una característica, que quedarnos con hambre es algo feo que sea un día. ¿Cuánta característica va a tener el pensar que hay otras personas que necesitan eso? Pero no es por el hecho de que estés ayunando, sino el hecho de cuánta justicia tienes que hacer. La justicia que debes realizar, la justicia que tenemos que hacer. Por eso, cuando nosotros empezamos a ayudar de uno de los aspectos espirituales, te va a ser más justo. Segundo, cuando alguien tiene una carencia, te hace poder hablar. ¿En qué sentido? Pues vamos a trabajar, vamos a hacer algo diferente. Por ejemplo, alguien que está empezando a tener hambre, un papá o una mamá que sabe esta situación, no se queda con los brazos, ¿sabe? ¿Qué va a hacer? Lamentarse. Va a bajar. ¿Sabe hacer algo? Y es esto lo que nosotros debemos comprender. O sea, si nosotros estamos viendo injusticias dentro del mundo, no es para que vamos a ganar. No es para que nosotros empecemos a decir, para no meterme en problemas. No es para eso. Para que yo empiece a hacer lo que me corresponde. Padre, voy a resolver el mundo. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es, tienes que empezar a trabajar esas injusticias. En la actualidad hay una situación dentro de nuestra república que está siendo muy complicado. Y más del mundo no quiere hablar, porque no quiere meterse en esta situación. Tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a levantar la voz. Y con esto no estoy haciendo, no les voy a hablar de esta situación, así someramente. Ustedes pónganse a investigar esta parte. Porque muchas veces dentro de nuestra vida, lo único que hacemos es seguir esperando que otros hagan. No que yo realice, otros tienen que hacer, es que otros tienen que arreglarme, otros tienen que hacer alrededor de mí. Yo no me comprometo, yo no hago. Es esto lo que tenemos que empezar a ir comprendiendo. Y esto dentro de nuestra familia también se da. Dentro de nuestra familia también se da. Alguien que no sabe ayudar, alguien que no sabe sacrificarse su cuerpo, es alguien que no va a saber pedir a la otra persona que también lo sacrifique. ¿Por qué? Por ejemplo, los papás a veces somos bien buenos, a veces lo digo en primera persona plural, que somos bien buenos para decirle, oye, tú no hagas esto. Pero de repente voltean hacia con nosotros y decimos, es que yo estoy grande, ¿qué tiene de malo? No, tú tampoco lo hagas. Por ejemplo, hay muchos papás que dicen, es que yo quiero que mi hijo no sea grosero. Oye, pero si tú eres bien grosero, cuando tienes que hacer una fila, no sabes cómo hacerla. Siempre les pagaron para ver cómo traerla. Una situación dentro de nuestra vida de no sacrificarnos, de no querer hacer absolutamente nada. Por eso, cuando alguien ayuda, cuando alguien está empezando a hacer este sacrificio del ayuno, empieza a adquirir la capacidad de también saber cómo decir las cosas, de cómo manifestarlas. ¿Por qué? Porque se hace sensible de la sensibilidad de cómo estoy yo teniendo mis carencias. Me empiezo a ver yo mismo.
Esa situación es muy importante. Por ejemplo, mi abuelo, antes de morir, a mí me decía mucho: Américo, usted va a ser sacerdote, ok, te voy a dar un consejo solamente. ¿Quieres saber mandar? Tiene que saber obedecer. Por ejemplo, me decía: usted vea, si usted está viendo a su comunidad que de repente está en unas bancas, ay, siéntese en esas bancas. Se les pone su sillita ahí y está recolchonada. Y no sabe cómo está la persona sana. Muchas veces nosotros no podemos adquirir una sensibilidad si no hemos experimentado la situación y el problema que tiene la demás persona. Los papás de repente dicen: es que yo conozco a mis hijos, pero nunca te has querido poner a sus zapatos. La situación que viviste en aquellos tiempos, dígase secundaria, prepa, lo que hayas vivido, no es la misma situación que se está viviendo. Muchas veces dentro de nuestra vida lo que queremos hacer es creer que ya sabemos las cosas. Hay algunos que dicen: es que yo ya sé cómo se vive ahí. No, no sabes, hijo. No sabes a lo mejor qué es lo que están sufriendo. No sabes cuál es la circunstancia. ¿Cómo lo vas a saber? Ponte a platicar bien con él. No que tú hables. Ponte a escuchar. Muchas veces dentro de lo que nosotros vamos haciendo es no saber ser empáticos con las personas. ¿Por qué? Porque el ayuno no nos ayuda. Nosotros muchos podemos estar diciendo: es que a nosotros no nos comprenden, Padre, nosotros tenemos que comprender, pero no nos comprenden. Pues no nos comprenden porque muchas veces no sabemos hablar, tan sencillo como este. Si yo ahorita veo a alguien triste y le digo: oye, ¿cómo estás?, ¿cuál va a ser su respuesta? Bien. Por lo regular, para evitar todas las situaciones, voy a evitar lo que tengo que decir. Aunque al rato yo me esté quejando y que nadie me entiende, nadie me comprende, les voy a evitar lo que tengo que decir. Alguien que hace ayuno sabe en qué momento va a encontrar esto, porque está la necesidad. Porque, por ejemplo, si yo empiezo a tener algo, si yo empiezo a tener carencias, lo primero que voy a hacer es decir: tengo hambre. Esa es mi situación de ayuno. Que muchas veces le hemos querido dar una situación de decir: Padre, a mí no sirve hacer eso. Pues no sirve mucho. El hecho te propone 2 veces al año, pero eso no significa que no lo puedas hacer. Y como les dije una vez, la característica del ayuno ni parece ayuno. ¿Sí? En la mañana es un café con pan, o cámbialo con fruta, lo que tú quieras, pero es un café con una porción. Así que en la tarde es empezar a comer bien, dejando el huequito. Y a la noche es la misma situación de la mañana, una porción solamente. Es decir, si viéramos, es como si dijéramos: no es un ayuno. El problema de esto es que cuando nos hacemos conscientes de lo que comemos y cuánto comimos, empezamos a sentir hambre. Aunque otras veces, otros momentos, hayamos comido lo mismo, días así, que hayamos comido lo mismo, a veces hasta menos, al hacerlo consciente, lo que hace nuestro cuerpo es decir: vamos a tener más hambre, más hambre. Y ahí es cuando empieza nuestra lucha espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde empezamos a decir: Señor, aquí es donde nos ofrece. Veámoslo en esta característica. Muchas veces lo hacemos, hijos, pero lo hacemos tan inconsciente que cuando lo hacemos consciente se convierte en una situación que en verdad nos va a hacer progresar. Amén. El día de hoy empecemos a dar la palabra espiritual al ayuno y empecemos a encontrar un verdadero sacrificio de la fe. Que el Señor nos dé paz y la vida.